sobre eso, que es algo sencillo, no. La idea es como una manera también más para evaluarlos, pero bueno, ya que la evaluación, volví a preguntar el otro día y estaban con el tema de, creo que se los comenté, con el tema de la inundación y todo eso, se pasó todo y tuvieron que pasar todo. Entonces, están viendo en qué parte de julio, la idea es que sea antes del receso invernal, pero bueno, todavía en eso que estén tranquilos, no sé si la otra materia, creo que les debe haber pasado lo mismo. Ayer arrancaron con criminología, ¿no? Bueno, y la idea del código, de los dos tomos que tienen acceso, ahí yo después les voy a poner en el foro cuál es la idea del leve trabajo que van a tener que hacer. Que también me recomendaron, que se los digo, porque tuvimos una reunión el miércoles pasado, que no usen la IA, la inteligencia artificial, porque tienen un sistema, la página de la UPSO, que lo detecta, ¿tá? Porque había una docente que no sé, que se ve que no sé si es de la comisión de ustedes o alguna de las otras dos comisiones, tres, que hubo inconvenientes con eso. Nada, consejo. Simplemente es eso. Bueno, el tema de la libertad condicional. Tengan en cuenta que si bien hablamos algo ya de la libertad condicional, ¿no? Hablamos. Romina, ¿alguno? No hablamos nada. No, profesor, todavía no hablamos nada de la libertad condicional. Bueno, genial. Gracias, Noelia. Bueno, el tema de la libertad condicional se otorga, recuerden que hablamos del cómputo de pena. El cómputo de pena es el vencimiento. ¿El cómputo de pena les expliqué lo que era? ¿O no? Noelia, ya que te tengo ahí. No, no llegamos justo al cómputo de pena, porque se acuerda que yo había hecho una pregunta en relación a eso, cuando se dificulta la unificación de condena y tenemos en disposición conjunta. Habíamos salido con ese ejemplo, pero no abordamos lo que es el cómputo de pena. Después me fui por las ramas, seguro. Pero bueno, vamos a abordarlo ahora. Cómputo de pena. Bueno, el cómputo de pena es cuando nosotros dictamos una sentencia, después que una vez que la sentencia queda firme, es decir, que tienen que pasar, tienen que estar notificados el fiscal, el defensor y el acusado. ¿Ah? La diferencia entre acusado e imputado, creo que lo hablamos. Imputado es cuando se le está investigando la causa y una vez que la elevan a juicio, que era donde yo formo parte de un tribunal criminal o un juzgado correccional, que eso sí lo vimos, ya está la etapa de juicio. Ahí pasa a ser acusado, porque ya se terminó la etapa de instrucción, para comenzar la otra etapa, que es la etapa de juicio. En esa etapa de juicio, nosotros una vez que dictamos sentencia, que sea por juicio abreviado o por juicio oral y público ordinario o por juicio por jurados, que hablamos las tres cosas, ahí una vez que se dicta sentencia y que queda firme, es decir, que nadie la recurrió, que nadie la apeló, que hablamos de la casación y todo eso, eh, que tiene que pasar 3 días después de notificado a la última persona. Generalmente siempre el que tarda en notificarse es el acusado que está dentro del ámbito del servicio penitenciario. De paso les tiene un palito, que se demora la notificación. Eh, y una vez que está firme, se hace lo que se le dice el cómputo de vencimiento de pena. El cómputo de vencimiento de pena, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo bien concreto que condenamos a una tentativa de homicidio agravado por el vínculo, son 10 años. ¿Ah? El mínimo son 10 años. Entonces vamos a hacerlo sobre ese delito y son 10 años. Esto, y supongamos que Carlitos está detenido vamos a hacer de cuenta que el cómputo lo hacemos hoy, ¿no? 21/5/25. Y supongamos que Carlitos está detenido desde el 21 de mayo del 2020. Lo estoy haciendo así para que sean bien números redondos y poder explicarse de la mejor manera posible. 10 años dijimos que es la pena, ¿no? En el cómputo de pena, lo único que dice el artículo 500 del Código Penal es que el juez solamente dirá cuándo es la fecha de vencimiento. Es decir, entonces, si tenemos una condena de 10 años de prisión,
y Carlitos fue detenido el día 21 de mayo del 2020, es decir, que la pena, el vencimiento de la pena va a ser el 20 de mayo del 2030. ¿Ah? O sea, 20 de mayo de 2030. El vencimiento de la pena se va a contar y todo el tiempo de detención se va a contar desde el momento 1 que Carlitos está detenido. ¿Tá? Entonces ahí ya tendríamos el cómputo de pena. Cuando una vez que en el cómputo de pena se aprueba, es decir, yo lo apruebo, tengo que notificar de vuelta las mismas partes que les dije. Tienen el mismo plazo para recurrirla o observarla. En estos casos, lo que puede pasar si por ejemplo, está mal el cómputo, tienen tiempo de apelarlo. En estos casos que es cómputo, resuelve la apelación la Cámara de Apelaciones, no va a la casación, al órgano provincial que les dije. Y en estos casos, por ejemplo, se puede hacer algo que se denomina una revocatoria, que el defensor va a pedir una revocatoria con apelación o subsidio, o una modificatoria, cualquiera de las dos cosas. Es decir, yo como juez de oficio puedo dictar la modificación de ese auto y hacer bien el cómputo y notificar de vuelta a todas las partes, ¿está? Pero bueno, vamos a esto, a lo concreto. Dijimos que la pena a Carlitos se le vence el 20. Tengan en cuenta que se va a dictar un día antes, no el mismo día, por el tema de la que siempre es a partir de las 0000 horas. El 20 de mayo del 2030. Esa es la fecha de vencimiento y es lo que nos exige el código, ni más ni menos. ¿Qué pasa? Después de esto, una vez que queda firme el cómputo, va al juzgado de ejecución penal. El juzgado de ejecución penal va a ser el encargado de ejecutar, como bien dice la palabra, la pena y todo lo que es el tratamiento de la persona privada de la libertad. A esto, cuando son penas menores a 3 años de prisión, tiene que cumplir 8 años para poder 8 meses para poder solicitar la libertad condicional. En penas menores de 3, el mínimo es 8. Si es reclusión, es 1 año que tiene que cumplir. Y para todos los delitos cuya pena es mayor a 3 años, tiene que cumplir las 2/3 partes de la pena para poder solicitar la libertad condicional. Las 2/3 partes de la pena. Es decir, de 10 años, ¿cuáles son las 2/3 partes? 7 años y un poquito más, ¿no? Bueno, entonces tiene que cumplir 7 años y un poquito más. La libertad asistida son 6 meses antes del vencimiento de la solicitud de la libertad condicional. Es decir, que, por ejemplo, la libertad condicional dijimos que la puede pedir el 20, vamos a hacerlo en números redondos, dije. 7 años sería el 20 de mayo del 2017. Si puede pedir la libertad condicional el 20 de mayo de 2017, la libertad asistida la puede pedir 6 meses antes, es decir, el 20 del 11 del 2016, si no me equivoco, si mis cálculos no me equivoco. Pero son 6 meses antes. Recuerden que la 24660, que es la ley de ejecución penal nacional, admite la libertad asistida 3 meses antes. Pero en la provincia, recuerden que hablamos que siempre se va a aplicar la ley más benigna por el plenario que hay de la casación, que es el plenario que yo le subí al campus cuando dimos esa clase. ¿Tá? Entonces, fíjense, acá tenemos un principal problema, que es la reforma de la ley Petri, que trae todos los inconvenientes y en algunos delitos, ustedes saben, como el 165 y demás, las modificaciones que hubo, no le va a ir la libertad condicional. ¿Ah? Es decir, que esa persona, por ejemplo, que yo les dije, supongamos que Carlitos lo condenamos a 10 años de prisión más reincidente, no le va, cuando es reincidente la persona, no le corresponde la libertad condicional. ¿Ah? Solamente le corresponde la asistida. Es decir, que Carlitos, si lo condenamos a 10 años de prisión más reincidente, el vencimiento de la pena va a ser el mismo, porque nosotros lo que hacemos es el vencimiento de la pena, o sea, esos 10 años corridos,
Pero la libertad condicional, que el juez de ejecución lo que dice, no le va a corresponder la libertad condicional porque Carlitos fue condenado a 10 años de prisión más reincidente. ¿Tá? Entonces, con lo cual, no le va la libertad condicional. Sí la libertad asistida, que son 6 meses antes del vencimiento de la pena. Entonces, Carlitos va a poder pedir la libertad asistida el 20 del 11 del 2029. Es decir, 6 meses antes del vencimiento. ¿Ah? Esto trae aparejado un montón de conflictos. ¿Tá? Un montón de conflictos. Ustedes recuerden cuando en un momento que hablamos de la ley de estupefacientes y demás y de algunos delitos, yo les compartí que lo vi hoy en el campus, algo que se llama, esperen que lo tengo por acá, que está guardado como, creo que dice un número de causa 2206 inconst, el archivo, el documento. Fíjense que yo ahí lo que hago, yo ahí declaro la inconstitucionalidad de la ley Petri, que es todo lo que impide que la persona que cometió un delito y fue condenada, acá lo encontré, el archivo está, por si no lo encuentran, se los voy a escribir. 2204 dice inconst. Así está el archivo, como se los mandé. ¿Tá? Así lo van a encontrar para que lo tengan. Bueno, acá yo lo que le hago, no sé si alguno o alguna lo leyó por casualidad. No, bueno, se lo voy a comentar brevemente. Pero está bueno que lo lean porque esto tiene que ver justamente con el tema de la libertad condicional, que con la modificación de esta ley, que es la ley 27375, lo que hace es restringir todo lo que es la libertad condicional. En los delitos de abuso sexual, todo lo que es robo, todo lo que es el abuso sexual, robo y homicidios agravados. O sea, todo el 165, todo el 162, todo el 169, todo el 80 y todo lo que es la 23737, que la ley 23737 son todos los delitos relacionados con la comercialización de estupefacientes. ¿Tá? Dentro de eso entra el narcotráfico, el narcomenudeo, absolutamente todo. ¿Qué pasa? Yo la declaré por primera vez inconstitucional esta norma el 14 de agosto del año 2020. Recién ahora me doy cuenta, hace 5 años ya van a ser. ¿Pero por qué? Porque yo acá justamente hablo que en los casos de estupefacientes de la ley 23737 es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque esto yo lo mecho con el tema del consumo problemático de estupefacientes. ¿Ah? Entonces digo, todo esto es una cuestión de salud pública. Y tengan en cuenta que la mayoría de los delitos que están por la 23737 es comercialización, incluso en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros lo único que tenemos es comercialización. Narcotráfico es federal. ¿Ah? Entonces, acá, yo estoy cansado de escuchar en los juicios, en determinados juicios, en que, por ejemplo, en los barrios más vulnerables que se cocina cocaína o que se cocina Paco, lo que hacen, tiran en los barrios pequeñas dosis de Paco para captar a los pequeños consumidores que después los hacen soldaditos. ¿Tá? Después, estos soldaditos empiezan a consumir, porque algunos pueden decir que los soldaditos no consumen, pero la mayoría consumen. Y esto lo que empieza a hacer es decir, bueno, le estamos restringiendo la libertad condicional y todo lo que es la progresividad del tratamiento a una persona por el simple hecho de estar comercializando estupefacientes. ¿Es un delito? Sí, es un delito. Pero yo lo que digo en esta declaración, digo que es una cuestión de salud pública. ¿Tá? O sea, la salud pública no puede estar por encima de cualquier orden. ¿Tá? Entonces yo lo que digo, bueno, es una cuestión de salud pública, léanlo, porque no se lo voy a contar porque es bastante largo, pero se los resumo. Hablo de un montón de las convenciones internacionales, hablo de fallos internacionales, ¿se acuerdan que es lo que hablamos del 75 inciso 22 y el inciso 23 de la Constitución Nacional? Hablo de un montón de fallos de la Corte Federal, y termino diciendo que esto es en perjuicio de la progresividad del tratamiento.
Es decir, que va a desestimular a la persona que está privada de la libertad porque no va a querer hacer absolutamente nada, no va a querer hacer ningún tipo de oficio, no va a querer hacer ningún tipo de tratamiento, absolutamente nada, porque lo único que le va a corresponder es la libertad asistida, es decir, 6 meses antes del vencimiento de la pena. Entonces, todos estos problemas que genera esta normativa, yo digo que no es la solución, ¿no? Entonces, esto se va a ver lesionado el régimen de progresividad de tratamiento y la ejecución de la pena, se va a ver menospreciada la resignación social, que en definitiva es el fin de la ley, de la 12256 y la 24660. Entonces, yo solamente declaro la prohibición de ser incorporado solamente en casos de estupefacientes, ¿está? No, no en caso de los otros delitos, solamente en esto, porque digo que es una cuestión de salud pública. Hay algunos problemas fundamentales que esto viene a traer, que yo lo que digo es, hay un fallo que se llama Soria Guerrero, de la Corte Federal, que ahí lo que dice la Corte Federal es que no importa si yo lo que pasa, lo que digo, que el Poder Legislativo no trató la manera que tendría que haber tratado la legislación de esta ley. No se discutió en el recinto la incorporación de la prohibición de la libertad condicional en los delitos de la ley 23737. Entonces, esta problemática lo que hace es lo que yo digo, no fue incorporado, simplemente lo que dijo fue, diputados lo pasa a senadores y senadores dice, incorporemos la ley 23737, y se incorporó y no se debatió, no se discutió en el recinto. ¿Ah? Si bien este fallo Soria Guerrero, la Corte Federal, dice que no es necesario la discusión en el recinto, yo lo que digo que sí que es necesario, porque si no estaríamos en perjuicio de lo que es nuestro sistema republicano de gobierno y no se estarían respetando el Parlamento que por algo se generó, que es para debatir las leyes. ¿Ah? Entonces, todo este mini resumen que les digo, lo tienen ahí, se los recomiendo que lo lean porque van a tener un montón de información. Y justamente esto que yo les digo va a estar totalmente relacionado con un montón de tratados internacionales y lo van a ver ahí in situ de qué se trata. Esta declaración de inconstitucionalidad queda firme, ¿por qué? Porque a mí los fiscales no me la pelan. Pero ¿qué pasa si me la pelan? La Cámara Penal de Lomas dice que es constitucional esta norma, ¿no? No solamente eso, sino que sacó un plenario, que también se los compartí junto con el plenario de Altamiranda, que se llama, que ahí van a encontrar todo lo que es relacionado con un plenario que se discutió en la Cámara de Casación Federal de la Nación, ¿no? Que ahí había algunos jueces, recuerden que yo les expliqué lo que era un plenario, recuerden que ahí había algunos jueces que decían que estaban de acuerdo con la declaración de inconstitucionalidad y otros que no. Que era lo que yo me agarro, de hecho, de algunos votos, que bueno, esto entiendan que fue hace 5 años, que fue la primera vez que lo hice, después lo fui actualizando a medida que fue pasando el tiempo, pero no tiene relevancia. Que acá lo que yo digo también, recuerden que hay un fallo, Berbisky 1 y 2, que es un habeas corpus que presentó Berbisky contra todo lo que es el servicio penitenciario por el hacinamiento carcelario que hay. Y también hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que nos recomiendan, entre comillas, a todo lo que es el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, contemplar el monitoreo electrónico como medida alternativa a la prisión. ¿Por qué? Por el hacinamiento carcelario, justamente por Berbisky 1 y 2. Son dos fallos, por eso les digo 1 y 2. Hay uno que es del año, si no me equivoco, 2020, y hay otro del 2024, que recomiendan estos. No solamente esto, sino también la casación de la provincia de Buenos Aires, lo que hizo fue escribir escribir una cantidad de, crearon a partir de esto una subsecretaría del tema del hacinamiento carcelario. Y ahí se hizo un informe que hizo la casación de más de 100 páginas en que recomienda a los jueces fomentar el tema del monitoreo electrónico. ¿Tá? Entonces, dentro de todo esto, yo también esto lo menciono en esta resolución, para que la tengan ahí y ahí tengan toda la información que les acabo de decir. Esto, lo que yo les digo es que hay determinados casos, ¿por qué? Les voy con esto. ¿Por qué? Porque, como ustedes bien saben, solamente la pena no solamente la cumple en la persona que está detenida, sino también tiene impacto en todo el vínculo familiar. ¿Ah?
Entonces, para evitar todo este impacto, ustedes saben bien qué es lo que pasa con las visitas, saben bien que las familias se trasladan, saben bien que no tienen contacto con sus hijos, saben bien todo esto. Entonces yo lo que digo es, por una cuestión para afianzar más el vínculo, digo, procedo y concedo el arresto domiciliario con monitoreo electrónico. ¿Tá? Obviamente que en determinados casos, que esto justamente, que le digo que la mayoría de los casos lo hago con el tema de comercialización, es porque la persona me manifiesta que tiene algún problema de adicción. Entonces, ahí mismo le impongo realizar un tratamiento psicológico con previa intervención del profesional que así lo diga. Aplico más o menos similar a lo que es el protocolo que se utiliza en adicciones, que ahora es consumo problemático, no es más adicciones, que tiene el servicio penitenciario. Que en realidad lo que tiene es salud penitenciaria. ¿Lo conocen el protocolo de actuación? Que hay 3 maneras de intervención. ¿No lo conocen? Yo para no aburrirlos con el tema. ¿No, no, Juan? ¿No lo conocen? ¿No? Bueno, listo. Se los voy a hacer a nivel 2 de la misma manera que hablo para que lo tengan bien fresco. Eh, Hay 2 tipos de intervenciones. Ustedes bien saben que hacen encuentros, hay 30 centros en todo lo que es el servicio penitenciario, hay 30 centros, y en algunos lugares no está funcionando, y después tenemos lo que es ambulatorio, que hay 30 centros, y lo que es residencial. Que residencial, bueno, ahí hay en la 4 en Bahía Blanca, que bueno, Javier lo conoce muy bien, hay en la 18 Gorina, el módulo 1 y 2, está en la 50 en la de Batam, está también en Junín y está también no me acuerdo, me falta uno más, que no me acuerdo cuál es, pero me estoy olvidando de uno, que son residenciales esos, ¿está? Lo que hace, hay estas 3 etapas. Hay una primera etapa que es que de estos 30 centros hacen reuniones con las personas privadas de la libertad, y las que son sugeridas para que que necesiten un tratamiento para el tema de consumo problemático, y hacen charlas de prevención, ¿tá? De prevención y de acompañamiento, que es como una manera que de ahí se van dando cuenta que la persona privada de la libertad necesita o no un tratamiento. Si necesita un tratamiento, bueno, va a ser incorporado en el régimen ambulatorio. Este régimen ambulatorio van los profesionales de salud penitenciaria exclusivamente a las unidades, hacen encuentros grupales y después hacen encuentros individuales. No hay problema, Fernanda. Hacen encuentros individuales. Y en esos encuentros lo que sucede es que va el profesional y lo tienen que sacar de los muros del pabellón o de la celda y llevarlo para que realicen el tratamiento. Después se empieza a trabajar también de manera sincronizada con la psicóloga de la unidad, con la persona que comenzó el tratamiento. ¿Tá? Y después está el régimen residencial, que son estos casos que yo les decía que son los casos cerrados, que el régimen residencial, no sé si alguno trabajó, vos, Romina, habías trabajado, no, la 45, ¿no? ¿Alguno trabajó en la 18 o que tenga el régimen residencial de las casitas, no? Bueno, ahí lo que se hace es bastante más complejo, porque esto está funcionando del 2021, ¿tá? No hay problema, Agustina, no hay trama. Yo les agradezco que se sumaron a esta clase extra, por así decirlo, pero bueno, gracias por la paciencia. Bueno, la residencial está dentro del sistema de cualquier régimen cerrado. Y acá lo que ocurre es que hay bastante conflicto. ¿Por qué? Porque la persona privada de la libertad que va a ir a la residencia viene con todos los berretines de estar en el penal. Entonces acá empiezan los conflictos hasta con los profesionales. Y si bien es todo voluntario, porque tengan en cuenta que todo el tratamiento de las adicciones es cuestión voluntaria, y a través de la reforma de la ley de salud mental, no se puede dejar sin tratamiento a la persona que lo solicita. Es decir, que si hay una recaída en lo que es residencial, por ejemplo, Carlitos está consumiendo estando privado de la libertad o salió con alguna salida transitoria y trae estupefacientes y demás, no se le puede cortar el tratamiento. ¿Tá? O sea, puede entrar re loco de vuelta
y no se le puede coartar el tratamiento. ¿Tá? ¿Por qué? Porque por estas cuestiones de la Convención Internacional de Salud Mental y de la Discapacidad y demás, y que se ayornó la ley de salud mental en el año 2010, no se puede dejar a una persona sin tratamiento. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Esta recaída va a traer conflictos para todo el resto de los compañeros. No solo para todo el resto de los compañeros, sino también para los profesionales. Tengan en cuenta que en todo lo que es residencial hay profesionales de distintos gabinetes. Hay un psicólogo, hay un psiquiatra, hay un trabajador social, hay en algunos casos acompañantes terapéuticos y demás. Entonces, todo esto se hace en su propia comida, o sea, viven prácticamente todos. El módulo uno y 2 de Gorina es como está más, a ver, no sé si decir más organizado, porque es lo más similar a un pabellón y está, no sé qué sinónimo ponerle, pero como pareciera que viven 60 en cada de estos módulos. Entonces es lo más similar a un pabellón y como que ahí está bastante el régimen de lo que es un pabellón. ¿Tá? Más bien puede ser como un pabellón de autogestión. Entonces por eso está más vinculado y está más controlado. En todo lo que es demás que tienen, que son todas las casitas, es donde está el mayor problema. Acá hay un problema que en algunos casos se ha tornado hasta violencia con los profesionales. ¿Tá? Entonces ahí sí cuando se va complicando la cuestión, ¿tá? Porque se está tornando violencia con el profesional. Se trata de calmar a la persona que está siendo privada de la libertad para acompañarla y para que siga con el tratamiento, y se lo trata de ayornar a estos sistemas. No me acuerdo por qué terminé con esto, pero bueno, era para contarles de la Declaración de Inconstitucionalidad y por eso yo considero que esto es salud pública, ¿no? Pero bueno, también es interesante, si quieren también les puedo compartir todo el programa completo de salud penitenciaria que vienen trabajando, que está buenísimo, porque es un proyecto que se hizo de distintas áreas y de las distintas unidades carcelarias. Es decir, intervino, por ejemplo, la psicóloga de Bahía Blanca, la trabajadora social de Campana. ¿Tá? O sea, como que fue todo, trabajaron durante un año todos los profesionales que estaban trabajando en todo lo que es salud y armaron este protocolo que para mi gusto está bastante bueno porque se cumple un montón el tema del tratamiento en contexto de encierro. Otro problema, que también esto yo se los digo a las personas que tengo privada de la libertad que están a mi cargo, que muchas veces ocultan que tienen problemas de adicciones. La persona privada de libertad niega, que obviamente que también es uno de los problemas, que es negar que tenga problemas de adicciones, y yo les pregunto muchas veces si realmente no consumieron jamás. Entonces, cuando les empiezo a preguntar un poco, me dicen que sí. Y yo, como juez, valoro mucho más que la persona privada de libertad se quiera solucionar sus problemas de consumo problemáticos, porque, bueno, en algunos casos, estando en contexto de encierro, no consume, y en otros casos, estando en contexto de encierro, sigue consumiendo. Entonces, a ver qué dice acá el compañero. Entonces, si a mí me piden que quieran estar dentro de realizar un tratamiento para el consumo problemático, para mí es mucho mejor todavía. ¿Tá? ¿Por qué? Porque lo voy a valorar más al momento de que obtenga algún beneficio. ¿Tá? ¿Qué más? Acá me dice las pautas que se colocan en la resolución de las libertades, cualquiera sea el juez de ejecución, puede hacer comprometer a la persona privada de libertad a realizar la escuela que viene realizando la unidad, como así también la actividad de formación profesional. Sí, obvio, sería lo ideal. ¿Qué pasa? Acá, con el tema del tratamiento, muchas veces me contaban que lo que ocurre es cuando obtiene la libertad condicional o obtiene algún tipo de libertad, la persona corta con el tratamiento. Así de la misma manera que les ha pasado cuando cortan el tratamiento de HIV, cuando cortan el tratamiento de tuberculosis y demás, cuando tienen todas este tipo de recaídas. ¿Ah? Entonces, este principal problema que, que va a traer, aparejado es que
se está trabajando también con el Ministerio de Salud de la provincia y lo que hace, Salud Penitenciaria, informa al Ministerio de Salud y dice, Carlitos recuperó la libertad, Carlitos va a vivir en Budge, por lo cual solicitamos la continuidad del tratamiento en algún UPA, en algún centro asistencial o en donde sea para que pueda continuar con el tratamiento. ¿Está? Todo esto está conectado dentro de lo que es salud penitenciaria. ¿Qué más? Bueno, el tema de los informes, ¿no? Que esto también que es importante el tema de los informes y los demás dispositivos y todo lo que sucede. Ustedes saben lo que es ya un informe criminológico, no se los voy a contar porque entiendo que se lo doy totalmente por sabido. Eh, que en algunos casos, que creo que lo vimos cuando yo di una de las clases, una de las primeras clases que hablamos de la oralidad de la resolución de los casos, ¿no? Que había muy pocos jueces, que uno de los jueces que lo dictaba de manera oral era el juez Villafani de allá de La Plata, que muchos y muchas lo deben conocer. Jimena Monsalve en el ámbito federal, que es jueza del juzgado número 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también eh, San Isidro, muy poco. Pero yo creo que esto lo hablé acá, que en Lomas era muy complicado que puedan dictar las resoluciones de manera oral por la cantidad de detenidos que tienen. ¿Tá? Porque hay 4 juzgados y cada juzgado tiene aproximadamente mil causas y 1.000 personas privadas de la libertad a su cargo. Entonces la oralidad resulta sumamente complicado. El tema de, tengan en cuenta que no es vinculante el informe que hace el servicio penitenciario, para los jueces no es vinculante, pero si no es vinculante para el juez, tiene que fundar por qué no es vinculante, ¿tá? ¿Por qué se aparta? Porque tengan en cuenta que una vez que, por ejemplo, el primer requisito que se tiene que cumplir es el plazo procesal. Son los plazos, o sea, estas 2/3 partes que les dije anteriormente. Y fundamental si por el delito que está siendo acusado le corresponde o no la libertad condicional. ¿Tá? Esto también se los digo para que ustedes al momento, no sé si alguien trabaja en el gabinete, al momento en que le va pidiendo un beneficio y demás, obviamente que la mayoría de los casos los hace a pedido del juez, y entiendo que si el juez lo está pidiendo es porque está en las condiciones temporales de acceder a ese beneficio. Entonces, dentro de todo lo que es la Junta, tengan en cuenta también que ya hablamos del tema de las sanciones, que el que haga el tema, que la prescripción de las sanciones, o sea, depende del tipo de sanción, lo tienen en la ley, es el tema de la prescripción, que no debería figurar ni siquiera, porque yo veo muchos informes criminológicos que por más que la sanción ya esté declarada extinguida y demás, la siguen informando, que no debería suceder eso. ¿Ah? Por estas cuestiones de la prescripción. Pero bueno, ahí va el juez si lo toma o no lo toma. Yo principalmente ni siquiera lo menciono, o ni siquiera por más que esté prescripta esa sanción, no la voy a valorar bajo ninguna circunstancia. Disculpe, Em, puedo sí, hacer, nosotros, por ejemplo, que yo trabajo con los grupos técnicos, en el caso de que el sujeto se encuentre cumpliendo con una determinada sanción y supóngale que lo sancionaron en el mes de abril, por ejemplo, y el informe integral fue confeccionado con esa fecha y después hay que resolver un beneficio que te llega, por ejemplo, en el mes de junio. Como el informe integral tiene una vigencia de 6 meses por la 2789, que es la resolución nuestra, ujú, como que va a quedar plasmada la sanción del mes de abril, pero por una cuestión de que el informe se encuentra vigente. Amén de eso, si por ejemplo pasó un año de la sanción, obviamente que ahí no debería considerarse. ¿Por qué? Porque se va a ir reflejando con el tema de la conducta y concepto mediante los informes institucionales, que eso sí tienen una vigencia de 3 meses. Pero claro. puede ser por eso que muchas veces utilizan para resolver un determinado beneficio un informe que todavía guarda la vigencia y por eso se menciona. Me parece a mí que puede llegar a ser uno de los motivos por el cual hacen la mención correspondiente. Sí, no, gracias Noelia por tu intervención, buenísimo que lo aclaraste, pero lamentablemente a veces me llegan sanciones de hace 10 años informadas. Pero Ah, no, bueno, pues ahí ya es otro tema. por eso lo comenté justamente. Pero no, 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 gracias. Buenísimo que ustedes lo hagan de esa manera y que así sea.
Bueno, volviendo bueno, que el Departamento Técnico Criminológico realiza el informe y demás, ahí tengan en cuenta que van a ser los que van a determinar si es viable o no viable la incorporación de Carlitos al régimen, ¿tá? O al beneficio de la libertad, o al beneficio de la libertad condicional. Tengan en cuenta que también hablamos una de las clases, el tema de que cada vez que solicitan un beneficio, se les tiene que, el tema de la víctima, que también yo les dije que no es vinculante, pero también nosotros tenemos que la obligación de escuchar a la víctima, ¿tá? A la víctima si quiere o no la obtención de ese beneficio, ¿tá? Después, ¿qué más? Bueno, esto, una vez que está el informe, que ya tenemos todos los informes que nosotros necesitamos previo a resolver, se le corre un traslado a la fiscalía, ¿no? La fiscal va a determinar si va a emitir un dictamen y va a decir si se opone, por qué se opone al beneficio y si considera que hay que hacerle lugar, va a explicar por qué hay que hacerle lugar. Este dictamen también tengan en cuenta eh, que tampoco es vinculante para el juez, ¿tá? Nosotros, o sea, si bien tenemos un montón de informes, siempre tengan en cuenta que tenemos que fundar por qué no es vinculante, ¿tá? No es que nosotros podemos decir, no me interesa, no sé, la conclusión que hace el departamento criminológico en la no incorporación o incorporación de fulanito, le hago o no lugar, no, tengo que fundar por qué, ¿tá? Em, entonces, es eso que se tiene que fundar muchas veces, tengan en cuenta que eh, también nos guiamos por la recomendación que hace la psicóloga, el cuerpo psicológico, ¿tá? Porque, como, bueno, se supone, ¿no? Digo, se supone porque ustedes saben también que el tiempo que llevan eh, las personas a pelear la libertad con el profesional como que es bastante escueto. Entonces, como que también hay que valorar. Pero bueno, en algunos casos, por ejemplo, las partes, tanto el fiscal o el defensor, piden que le realicen una pericia psicológica o psiquiátrica dentro del gabinete ¿no? Entonces, como que todo eso es más conveniente y acompañan, no sé, puede ser por intermedio de la asesoría pericial, en algunos casos también se solicita un informe ambiental, porque tengan en cuenta que el informe ambiental también es lo que en definitiva va a ser la persona que priva la libertad, a dónde va a ir a cumplir esa libertad, ese egreso prematuro, ¿tá? Entonces es necesario muchas veces de qué va a vivir, se entrevistan con las familias, cuál es el núcleo familiar, en qué consiste. Y bueno, en algunos casos yo lo que les digo es que deberían trabajar esto, lo que hablamos en la clase pasada, el tema del patronato de liberados. El patronato también debería empezar a hacer como una preparatoria de esta persona al espacio libre, ¿no? Porque recuerden que también hablamos que esto, eh, de, eh, de repente era que se acuerdan que le dije apela y recupera la libertad y de repente lo tiene en la casa y la familia no sabe qué hacer con la persona. Bueno, todo esto se necesita. Justamente la progresividad de todo el tratamiento es para preparar a la persona al medio libre, ¿tá? Que dice acá Roxana, dice, por eso es fundamental llevar a cabo las juntas del beneficio con la participación de todos los. Claro, totalmente, Roxana. Es que eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Y justamente, bueno, estas audiencias orales que yo les decía tienen que conformar absolutamente, tienen que formar todos partes de esto, ¿tá? Después, ¿qué más? Tengan en cuenta que no solo los derechos humanos en la administración de justicia, que se habla de las convenciones internacionales, que es importante eh, para prevenir también los delitos, ¿tá? O sea, todo lo que es el régimen de la progresividad del tratamiento y demás, habla también de una cuestión de prevención del delito.
Y la rehabilitación social de la persona privada de la libertad. Tengan en cuenta, obviamente, que la libertad es el derecho humano consagrado más importante dentro de todos los derechos humanos internacionales y los principios y las buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad de las Américas. Hay un montón de resoluciones que esto también se los voy a compartir en el grupo en el foro, para que ustedes también las tengan y que puedan ver también cuáles son todos los, toda la fundamentación internacional que hay, ¿no? Porque no es solamente una. Después, bueno, también está el tema de las salidas transitorias, o sea, esto también que va a dar una ayuda también temprana a la persona privada de la libertad, que también es progresiva, que ahí también se va a ir también. Tengan en cuenta que esto también lo hablamos en una de las clases, que el mínimo que tiene que cumplir son 5 años para poder solicitar la privada de la libertad. Tengan en cuenta que también esto lo que va a mí, si me preguntan, por ejemplo, lo mejor cuál sería es, antes de otorgar un beneficio, comenzar con las salidas transitorias. Fundamental, que en algunos casos no se da, pero sí, incluso yo las daría en determinados casos hasta como monitoreo electrónico. Porque tengan en cuenta que hay algunos criterios que se le busca el acompañamiento del responsable, que es que la familia que se haga responsable y se firma el compromiso y demás, como una declaración jurada de que se va a hacer cargo de esta persona. Pero bueno, también es una manera de determinar la confianza que uno está depositando en la persona privada de la libertad para saber si en determinado momento le vamos a poder otorgar un beneficio. Porque, por ejemplo, sí, no sé, yo conozco casos en que la prisión discontinua, obvio, también es re importante. Eh, no, bueno, también el problema que sucede con el régimen 100, ¿no? Con el régimen abierto, con el tema de las casitas, que todos saben también los problemas que generan, ¿no? Hay algunas unidades, bueno, que sabemos que que tienen que ser el régimen exclusivo del régimen abierto, pero ¿qué pasa? Cuando es mixto, por ejemplo, yo les hablo de la 40, que es bastante desastroso, porque lo único que los libera con el barrio es un alambrado, es un alambrado. Entonces esto genera un montón de complicaciones. Lo mínimo son evasiones, por lo mínimo son evasiones, pero ¿qué pasa? También la familia me han contado como que les revolean, no sé, dosis de droga, les revolean vino, entonces como que siempre, al menos en lo que eran las casitas en las 40, como que estaba medio complicado la funcionalidad. Es más, de hecho, ayer tuve una reunión planteando esto, este problema que tienen, porque o sea, eh, justamente es todo lo contrario, y encima lo que pasa en la 40, que nosotros dictamos todos los cursos de oficios que les fuimos contando durante la cursada, que se dictan en el penal. Entonces, y no entran los del régimen abierto, al menos en la 40, no sé si en otra unidad carcelaria lo hacen, pero bueno, he hablado bastante, pero es algo que me cuesta lograrlo por diversas cuestiones. Pues generalmente para mí es una excusa, por eso me atrevo a decirlo, la excusa, la principal excusa es como que la persona que está en el régimen abierto tiene problemas con los que están en el pabellón y entonces como que no los pueden juntar para realizar un tratamiento, para realizar algún taller o lo que sea. Entonces, esto también genera complicaciones, ¿está? Después, para mí también lo que me parece algo interesante es bueno, ustedes también saben que muchos salen a estudiar con la pulsera, ¿ah? Con el monitoreo electrónico, y tengan en cuenta que hay dos sistemas, que el más efectivo es el que tiene GPS, porque esto es lo que va al seguimiento constante desde el centro de monitoreo que está en La Plata. Las prisiones nocturnas y salidas laborales también son muy importantes y habituales como modalidad de pre-egreso. Perfecto, qué bueno, Roxana. Sí, todo esto es lo que hay que ir trabajando de a poco. Obviamente que en algunos casos no depende solamente del servicio penitenciario, porque lo tiene que autorizar el juez, y en muchos casos no se autoriza por vaya a saber qué cosa. También el tema esto de buscar la revinculación con la familia, ¿tá? Pero bueno.
Esto era un panorama que no quería dejar de contarles y de subirlos después el material al campus. No sé si les quedó alguna duda en general de toda la cursada o algo que me quieran plantear. Si no, ya vamos dando finalizada la clase, porque yo les dije que no iba, que como era una negligencia mía, no los iba a tener 2 horas. Pero bueno, si me quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta o algo, Profesor, yo sí tengo una sí, no consulta. iría. Está Dime. pasando mucho. El artículo 140 de la 24660 en relación al estímulo educativo, ¿eso hay Sí. algún plazo, un término para solicitarlo o pueden solicitarlo el juez en cualquier momento de la condena? Bueno, qué bueno que lo mencionás porque se me había pasado lo del estímulo educativo. En realidad, el momento que se debería solicitar es cuando está próximo a obtener un beneficio, es decir, la libertad asistida o la libertad condicional. Pero sí lo puede pedir en cualquier momento del proceso. ¿Tá? No es que hay algo determinado. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que tampoco es una reducción de la pena, es una reducción para la obtención del beneficio. ¿Tá? Porque, viste, no sé si vieron como que hay una confusión de esto que se le disminuye la pena. No, en realidad es para la obtención del beneficio. Pero no, Noelia, básicamente, en realidad se puede solicitar en cualquier momento. Obviamente que lo primero es, ¿vos me lo referís por el pedido que les hacen a ustedes? Claro, por oficio. Llegan los oficios para que se evalúen y bueno, por ahí no están todavía en condiciones de ser para una libertad condicional, un asistido, inclusive algunos son con una situación de procesado. Claro, sí. Por eso Sí, no bueno, pero sabía bien si guardaba relación en cuanto a plazos por algo en especial o, amén de eso, el defensor de cada uno lo solicita sí, lo que pasa, el bien. defensor, sí, prácticamente lo solicita cuando quiere, o sea, no sé, generalmente es porque la persona que está privada de la libertad quiere saber cuánto tiempo le falta, y el defensor obviamente lo solicita al juez y el juez se lo solicita a ustedes. Pero, pero no es que hay algo, en realidad es simplemente el plazo es el beneficio, que era lo que yo les decía. El plazo va a ser la libertad condicional o si está en términos de algún beneficio, también lo puede llegar a solicitar para ver si, por No, estoy ejemplo, acá en el ingresa consultorio. en la libertad, Ahora me en atienden alguna y... salida transitoria. ¿Tá? Perfecto, gracias, profesor. No, por favor, Noelia. ¿Alguien más que me quiera hacer alguna pregunta o algo? No. Bueno, bueno, entonces hasta acá llegamos. Les agradezco la paciencia. Jorgelina, ¿querías preguntarme algo? No. Una consulta, Sí, eh, Jorgelina. usted va a subir el trabajo, ese se lo elevamos al foro y después ya directamente vamos al final, o usted nos avisa si estamos aptos o no para el final. No, no, al final van todos. Ah, genial. ¿Tá? ¿Tá? Al final es todo. Lo que sí les vuelvo a decir lo mismo. No se sabe la metodología de qué va a ser. O sea, se les va a informar. Eso sí, que estén tranquilas. Bueno, ¿Tá? Pero pasa. bueno. En el Profesor. cole, ¿Eh? ¿Qué? en el cole volviendo de La Plata. Sí, te veo, te veo, te veo. Dale, tranqui, tranqui. Bueno, bueno, entonces ha sido un gusto. Espero que si me cruzan en algún penal, en alguna unidad, que me lo hagan saber, porque no es lo mismo virtual que presencial, encima que soy medio miope, y el otro día, la vez pasada me robaron, y entre eso que me robaron fueron los anteojos, así que me cuesta más, pero bueno, les mando un saludo grande y estemos en contacto. Cualquier cosa que necesiten a disposición. ¿Ah? Gracias, doctor, muy amable. Chao, hasta Muchas luego, gracias a gracias. ustedes. Chao, gracias. Gracias, nos estamos viendo. Chao, Priscila, hasta luego, gracias.